¿Me escuchan bien? Y ya inicié la grabación. ¿Están de acuerdo? Sí, señora. Ok, les agradezco Sí, mucho. señora. Ok, muchas gracias. Vamos a apagar micrófonos, por favor, para que entonces podamos escuchar bien. Muy amable. Entonces voy a compartir y ustedes me informan si ven la pantalla, si me hacen el favor. Que apenas voy a compartir. ¿Me confirma si ven las diapositivas? Sí, señora. Bueno, si yo la paso, ahí la pasé, ahí la observan, ahí la observan. Sí, señora. Ah, bueno. Entonces vamos a iniciar. Ya esta es nuestra última CIPA, la última de reacciones químicas en relación al ejercicio 3 y 4. Vamos entonces a mirar de qué se trata. El gran objetivo es predecir el comportamiento y la estabilidad de una reacción mediante la aplicación de estequiometría, balance de ecuaciones y equilibrio químico con aplicación industrial, biológica y ambiental. Entonces, si ustedes observan, es un objetivo bastante amplio porque vamos a mirar no solo el balance, sino esa estequiometría, una vez que esté balanceada una reacción, y pues también ese equilibrio químico. Voy a empezar diciendo, antes que nada, antes de pasar a equilibrio químico, a iniciar lo que es una titulación, que esto hace referencia pues al ejercicio 3 y 4. Vamos a iniciar con neutralización, que es el mismo nombre que se le da a una titulación. Aquí les presento un ejemplo. Van a tener muchos ejemplos. ¿Qué es, en términos generales, una neutralización o una reacción ácido-base? ¿Por qué lo llamamos de esa manera? Neutralización o reacción ácido-base. Porque generalmente se están dando reacciones acuosas entre un ácido y una base para que forme una sal y agua. Recuerden cuando ustedes vieron al inicio la tarea en relación a nomenclatura. Habíamos hablado de esas reacciones ácido-base, que también se llaman neutralización. Y este tipo de reacciones pues son muy usadas en las titulaciones, ¿sí? O reacciones de neutralización. Pero se llama titulación ácido-base. Para entenderla pues hay que recordar un poco las reacciones entre un ácido y una base. Un ácido, por ejemplo, el ácido clorhídrico, HCl, y una base, el hidróxido de bario. OH identifica a una base y ácido clorhídrico como ácido inorgánico se va a unir a esta base, produciéndome una sal llamada cloruro de bario y agua. Entre paréntesis, ustedes recuerdan los estados de la materia. Aquí vamos a tener que el agua está líquida, se va a formar siempre se va a formar agua y una sal. Y aquí encontramos el estado acuoso. O sea, vamos a tener aquí esa reacción general de neutralización. Entonces encontramos que cuando nosotros hablamos de titular, es decir, esa reacción que se va a presentar entre un ácido y una base, yo puedo tener que se va a incluir o un ácido fuerte con una base fuerte, o como es el caso del ácido clorhídrico que acabamos de ver que es un ácido fuerte, con una base fuerte que es el hidróxido de sodio. Y si ustedes observan, mire que me va a formar la sal y el agua, siempre independiente del ácido y la base que tenga, siempre le va a dar base, y con esa base le va a dar sal y agua. Así que vamos a tener, cuando ambos son fuertes, ácido y base fuerte, cuando ambos son fuertes. 2. Cuando ya uno de los dos es débil. Tenemos, por ejemplo, aquí la base débil,
pero el ácido sigue siendo fuerte. Por ejemplo, el ácido que habíamos hablado acá, que es clorhídrico y es fuerte, sigue estando acá. Un ejemplo de tantos ácidos fuertes puede ser ese ácido clorhídrico con una base débil. Aquí encontramos la base débil. El amoníaco es una base débil. Te lo voy a colocar el nombrecito aquí para que ustedes lo tengan presente. Cada vez que se hable de NH3, estamos haciendo referencia a una base débil llamada amoníaco. Cuando se une con un ácido fuerte, me va a formar el cloruro de amonio. Es otra segunda forma de titular entre un ácido y una base. Y la tercera, y está en otro color, muchachos, es la que vamos a ver el día de hoy. ¿A qué hace referencia? Cuando incluye un ácido débil y una base fuerte. Si usted la compara con la anterior, mire que ya la base es fuerte. Por ejemplo, la base y un ácido débil. Este ácido débil, les voy a colocar el nombre aquí, se va a llamar ácido acético. Generalmente lo encuentran como AA. A, que significa ácido, ácido débil, y la otra A que significa acético. Ácido acético. ¿Sí? Es un ácido débil con una base fuerte. Y la base fuerte, ¿quién es? Aquí se lo coloco, es el hidróxido de sodio. Entonces, para todos ustedes está claro qué es lo que vamos a abordar en esta primera parte de la CIPA en relación a titulación. Ácido débil con base fuerte. ¿Cuál es el ácido débil? Ácido acético. ¿Cuál es la base fuerte? Hidróxido de sodio. ¿Para todos está claro? Sí, señora. Ok. Pues aquí les coloco el nombre. Ok. Ya teniendo claro que de esas tres titulaciones nos compete hoy revisar y nos interesa es ácido débil con base fuerte. Es un ácido, es una base, por lo tanto me va a formar el agua y la sal. Como toda reacción de neutralización, agua y sal. Me va a formar. Ok, entonces, cuando hablamos de titulación, vamos a tener un montaje que aquí se los presento. ¿Y de qué está formado este montaje? Tenemos un vaso precipitado que en él tiene ácido acético, que es el ácido débil que acabamos de mencionar, AA. Tiene un indicador que generalmente puede ser fenolftaleína, un indicador, es decir, que indica un color, y tiene un agitador magnético. Un agitador magnético es una barrita que va a girar cuando la solución que está en el beaker se coloca en contacto con este plato que se encuentra en una plancha magnética. Y esta plancha magnética pues va a tener unas perillas, en este caso de agitación, que yo la giro y va a permitir que el contacto de la plancha que tiene un campo magnético en contacto con este agitador hace que se mueva el agitador y va a permitir que la solución se mezcle. ¿Qué va a mezclar? Toda gota que caiga de la bureta. La bureta tiene la base fuerte. Aquí tenemos la base fuerte. Que esa base fuerte se va a unir con este ácido acético que es débil. Ahí ya tenemos una reacción ácido-base. Ácido acético débil con una base fuerte. ¿Y qué es esto que tienen aquí? Es un electrodo que va a estar detectando esos cambios de concentración de H+ en la solución y que va a ser detectada a través de un equipo que se llama pHímetro. Es decir, que va a determinar el potencial de hidrógeno, es decir, qué tanto hay de acidez o no
si ya no es tan ácido, sino que más bien es como básico, es decir, va a detectar las concentraciones de H+ en esa solución, qué tan ácida o qué tan básica esté la solución. ¿Listo? Ese sería el montaje de titulación para una reacción ácido, que es el ácido acético, que es débil, con una base que es fuerte. O sea, aquí se va a dar la reacción química. Una vez que ya se ha adicionado esas gotas de hidróxido de sodio a través de la bureta hacia el bíquer o vaso precipitado, entonces vamos a poder entender esa cantidad de volumen que se ha adicionado con respecto al pH, porque si se adiciona cada vez más y más y más base, que es el NaOH, va a tener menos carácter ácida la solución, subiéndose el pH. Entonces, mira, aquí tenemos pHs mucho más básicos a medida que aumento la cantidad de NaOH agregado. Inicialmente no he agregado ninguna gota de NaOH. Tengo cerrada la bureta. Tengo un pH inicial de 3. ¿De dónde salió ese pH de 3? Pues proviene del ácido acético. El vinagre, usted le toma el pH del vinagre y aproximadamente es 3. Cuando ya le empieza a adicionar una base fuerte, empieza a subir el pH y es lo que ustedes observan aquí, ¿sí? pH ya por encima de 3, por acá, ya pH de 6 aproximadamente, por acá ya llegó a un pH cercano a 9, ¿sí? Y a esto se le llama punto de equivalencia. ¿Qué es equivalencia? Es decir, la cantidad de base necesaria para haber reaccionado con todo el ácido, es decir, las cantidades de moles son iguales. Y para esa titulación se gastaron, por ejemplo, 25 mililitros y se obtuvo un pH de 8,72, que es lo que muestra aquí, 8,72. O sea, ese pH es básico, ¿sí? Cuando se fue adicionando una cantidad de, ¿cuánto? De 25 mililitros de base. Eso hizo que la solución pasara de 3 a 8. ¿Cómo pasó de 3 a 8? Por la adición de la base. ¿Listo? Entonces ustedes observan en esta tabla que antes de los 25 mililitros, miren los pHs. pHs por debajo de 8. Empieza con un pH ácido, 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 va subiendo un poquito, 5, 6, 6, 2 y llegó a 8. Aquí se observa un cambio de color, por eso se utiliza indicador. El indicador, como su nombre está haciendo referencia a que cambia el color de la solución. Yo observo en el laboratorio cambio de color. Y por encima de 25, mírenlo acá, sigo adicionando base. Por ejemplo, por encima de 25, 30 mililitros. Entonces voy a tener un pH pues más de 8, más básico. Y si le adiciono 40 mililitros, pues voy a tener ya pH en donde se empieza a tener ya una constante y sigo adicionando más base, 50, ya no me cambia, ya observo que el pH se mantiene, ¿sí? Entonces mírenlo acá. A partir de 25 tengo 10, tengo 11.75, 11.96, pero mire que ya empieza como a estabilizarse. 12, 22, 12,36, 12,46, 12,52, es decir, no alcanza los 13, el pH de 13, cuando ya le he adicionado un volumen de 50. Es decir, que aquí yo hablo de que el pH se mantiene constante, es igual, no va a cambiar por más base que yo ya adicione. ¿Y por qué antes sí cambió y por qué ahora no cambió? Porque antes había ácido, no había ni una gota de base y después con la adición de la base se empezó a neutralizar, lo llama neutralización, y a llegar a un punto de equivalencia donde las moles son iguales. Y después el pH me quedó constante, no va a cambiar. Bien.
Así que cuando todo el ácido de la muestra ha reaccionado, ¿cuál ácido? Pues el ácido, en este caso, un ácido débil, que es el ácido acético. Cuando todo ese ácido reaccionó, pues se tiene que señalar por medio de un indicador. Entonces yo cuando estoy en el laboratorio, observo un cambio de color. Por ejemplo, cambia de incoloro a rosado, más tirando como a violeta o a morado, ¿sí? En medio ácido, esa fenolftaleína es incolora y en medio básico cambió. Entonces, se observa que ya tenemos el punto de equivalencia. Lo observo con cambio de color y lo observo en el pHímetro, que es el equipo que está registrando el pH, con un cambio brusco de pH. Por ejemplo, aquí, antes de 25 mililitros, diga usted 24, con 24 mililitros teníamos más o menos un pH de 6. Y ya con un mililitro de más, ya saltó a 8,7. O sea que este cambio brusco de pH está haciendo referencia a que aquí encontramos el punto de equivalencia. Por un lado, el equipo lo mide y por el otro lado, mis ojos observan el cambio de color. Y a eso se llama punto de equivalencia, cuando todo el ácido de la muestra ha reaccionado con la base. ¿Ya? Así que nosotros vamos a hacer un ejercicio. En esta CIPA vamos a calcular el pH en la titulación o valoración de 25 mililitros de ácido acético a una concentración de 0,100 molar. Recuerden que molaridad está haciendo referencia a mol por litro. Eso es molaridad. Y en la bureta encontramos hidróxido de sodio. Entonces, el ejercicio nos dice cuál es el pH cuando se ha adicionado 25, cuando se ha adicionado 25 mililitros de ácido en el beaker y a ese ácido se le adicionó base. Se le adicionó 10 mililitros de base, se le adicionó luego 25 mililitros de base y se le adicionó luego 35 mililitros de base. Entonces nos están pidiendo cuál es el pH aquí, cuál es el pH acá y cuál es el pH acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el pH con esas cantidades que se ha dado, que se ha generado a través de la apertura de la llave de la bureta al beaker? ¿Listo? Entonces, vamos a mirar que tenemos ácido acético más base. Ustedes identifican quién es el ácido. En este caso, tenemos ácido acético y NOH es la base. Y toda reacción, como les dije, de ácido más base me va a dar sal más agua. Aquí la tienen la molécula del agua. Siempre va a dar lo mismo. Sal más agua. Entonces, yo identifico esto y esto me va a ayudar a entender varias cosas. Una mol de ácido acético es equivalente, este signo que estoy colocando aquí se llama equivalencia a una mol de NaOH. Una mol de ácido acético equivale a una mol de NaOH. Mire que no se coloca, pero se sobreentiende que aquí hay una mol. Entonces vamos a mirar qué está sucediendo antes del punto de equivalencia, en el punto de equivalencia y después del punto de equivalencia. Si ustedes recuerdan, con 25 mililitros fue que se dio ese punto de equivalencia. Entonces vamos a mirar primero en el punto A, antes del punto de equivalencia, antes de 25, puede ser 24, 20, 10, 15, 8, en este caso vamos a mirar con 10, antes del punto de equivalencia, antes de los 25, pues, ¿qué está pasando? ¿Y qué pH voy a obtener? Así que yo voy a realizar mis cálculos a partir de eso que me está dando el ejercicio. ¿Qué me está dando el ejercicio? 25 mililitros de ácido acético, 0.1 molar de hidróxido de sodio y 10 mililitros de hidróxido de sodio. O sea, todos sus datos me van a ayudar a permitir
determinar finalmente el pH. Entonces, antes del punto de equivalencia, vamos a tener presente que el número de moles de hidróxido de sodio en 10 mililitros, ¿cuánto va a ser? Pues bien, si yo le adiciono 10 mililitros, voy a tener presente el factor de conversión por en 1 litro de hidróxido de sodio voy a tener 0.1 mol. ¿De dónde salió esto? ¿De dónde salió? De la molaridad. La molaridad es la que me está dando acá. Miren, 0.1 molar. Mol por litro. Mol por litro. O sea que yo voy a coger esa molaridad y la voy a multiplicar por el volumen que me están dando, que es 10. Como está dado en unidades de mililitros, yo tengo que pasarlo a unidad de litro. En 1 litro hay 1000 mililitros. Entonces, mililitros con mililitros se van y voy a obtener aquí litro. Pero este litro acá también se me va con este litro y por lo tanto voy a obtener moles. Así que yo obtengo las moles de hidróxido de sodio que equivale a los 10 mililitros. O sea, 10 mililitros de hidróxido de sodio equivale a 1 por la menos 3. Bien. Ese número de moles me van a ayudar a relacionarlo también con las moles de ácido acético. El número de moles de ácido acético que están inicialmente en un volumen en el beaker, hay 25 mililitros, pues hago la misma similitud en relacionar ese volumen. En 1 litro de ácido acético va a haber 0.1 mol. ¿De dónde me salió esto? El ejercicio me lo está dando, el ejercicio me está diciendo molar, me está diciendo 0.1 molar. ¿Y qué es molaridad? Molaridad es mol por litro. Entonces, lo voy a multiplicar por el volumen, lo paso a el factor de equivalencia en que 1 litro hay 1000 mililitros. Mililitros con mililitros se van y litros con litros se van. ¿Y qué obtengo? Moles de ácido acético. O sea que ya saqué el cálculo de las moles de base y ya saqué las moles de ácido acético cuando se ha adicionado 10 mililitros de la base. Así que lo que se va a hacer es a trabajar con moles. En este punto se trabaja con moles, ¿sí? Vamos a encontrar que en este punto la disolución voy a encontrar que ha aumentado porque se ha adicionado 10 mililitros. Teníamos 25 y se ha adicionado pues esos 10. Al incrementarse el volumen, pues la molaridad va a cambiar, porque recuerden que molaridad está en relación con el volumen y si cambia volumen, cambia molaridad. Pero las moles van a permanecer inalterables. Bien. Entonces, los cambios en el número de moles se van a resumir a continuación. Ácido acético más base me produce acetato de sodio o la sal más agua. Ácido más base. Entonces, yo voy a tener 3 relaciones. Al inicio, en el cambio y al final. ¿Cuántas moles hay en el inicio? ¿Cuántas moles hubo en el cambio? ¿Y cuántas moles quedaron? Yo tengo que sacar esas relaciones. Al inicio ya saqué el cálculo que fueron 2,50 por 10 a la menos 3 moles de ácido acético. Recuerden, ¿de dónde salió este número? Este número de moles salió a partir de la molaridad por el volumen. ¿Y de hidróxido cuánto tengo? Pues me dijeron que se adicionó 10. Pues tengo en cuenta esos 10 con la molaridad que también me lo da el ejercicio. Y tengo 1 por 10 a la menos 3. Al inicio, ¿qué tengo? Ácido acético más base. Tengo ácido y tengo base. Y al inicio, pues no voy a obtener productos. Todavía no tengo, no se ha formado. O sea, al inicio no hay nada. Tengo 0. En el cambio yo observo que se agota ese hidróxido de sodio. Es el que se está adicionando a través de la bureta. Y ese gasto lo voy a indicar con un signo negativo. Se agotó. Menos. Se agota, ¿sí? Es hidróxido de sodio, pero también a medida que se va adicionando,
pues voy a ir obteniendo producto. ¿Listo? Y finalmente, ¿qué obtengo en moles? Hago la resta. 2,50 por 10 a la menos 3 con 1 por 10 a la menos 3. Me queda 1,50 por 10 a la menos 3. Y de hidróxido de sodio, pues ya no hay nada. Todo se agotó. ¿Y cuánto me quedó de producto? Me quedó 1 por 10 a la menos 3. Es decir, mientras uno se agota, otros se forman. ¿Quién se formó? El producto. ¿Y quién se agotó? Los reactivos. Bien. Así que yo voy a encontrar, ¿sí? Para calcular ese pH de la disolución en el sistema amortiguador. ¿Cómo así? Pues en el sistema que me ha formado el ácido formó su base conjugada. Encontramos que este ácido acético formó a su base conjugada. Así que vamos a encontrar un sistema amortiguador y con ese sistema vamos a hallar el pH de la disolución. ¿En qué valor? Vamos a mirar el pH a esos 10 mililitros que lo estamos calculando. Bien. Entonces, para calcular el pH de la disolución, pues yo voy a tener que escribir, ¿sí? ¿A qué es igual la constante de acidez? Pues la constante de acidez va a ser igual a esos, ¿sí? Productos sobre reactivos. ¿Cuáles serían? Pues lo que yo obtuve, ¿sí? Sobre lo que inicié. En este caso inicié con ácido acético. Ahora, si yo necesito hallar H+, yo necesito hallar H+. ¿Por qué necesito hallar H+? Porque con el H+, me va a permitir hallar el pH. ¿Sí? Entonces yo despejo. El ácido que está en el denominador pasa a multiplicar a la constante. Y este acetato o este ion pasa a dividir. Entonces, eso es lo que yo obtengo aquí. ¿Sí? Pasa a dividir. Así que con esta ecuacióncita yo puedo sacar la concentración de H+. ¿Y qué valores voy a reemplazar aquí? La constante de acidez está tabulada en los libros. Por ejemplo, para el ácido acético es de 1,8 por 10 a la menos 5. Esta es la constante de acidez, 1,8 por 10 a la menos 5. Y la concentración del ácido, que yo ya lo tengo. La concentración del ácido, que es 1,50 por 10 a la menos 3, que yo ya la hallé. Y voy a dividirlo entre la concentración de lo que se formó, que fue 1 por 10 a la menos 3, que también ya lo hallé. Reemplazo los valores y pues ya aquí obtendría la concentración de H+. Si ustedes multiplican estos dos valores, lo dividen y les da 2,7 por 10 a la menos 5. Bien. Por lo tanto, para sacar el pH, recuerden que todo esto es para hallar el pH. ¿Cuál es el pH cuando he adicionado 10 mililitros? Es el pH a que va a ser igual al logaritmo negativo de la concentración de H+. A eso va a ser igual pH. ¿Sí? Entonces, para eso tengo que hallar la concentración de H+, y ya lo hallé. Aquí está. Entonces, reemplazo este valor 2,7 aquí en el logaritmo, lo coloco en la calculadora y obtengo que cuando he adicionado 10 mililitros de la base, que es hidróxido de sodio, con esa cantidad la solución va a ser ácida, 4,57. Y es lógico, porque aún no ha llegado al punto de equivalencia. ¿Hasta aquí hay preguntas? Ninguna, profe. Señor. ¿Continúo? Sí, señora, no se tienen dudas. Ok, hasta ahí vamos bien.
Entonces aquí ya sacamos el pH. Recuerde que estamos sacando pH antes del punto de equivalencia, en el punto de equivalencia y después del punto de equivalencia. Antes del punto ya lo sacamos. Como no ha llegado al punto, pues aún sigue siendo ácido. ¿Quién es? Pues el ácido acético. Sigue siendo ácida la solución. Ahora vamos a mirar aquí. Miren el punto de equivalencia. ¿Sí? El punto de equivalencia se dio a los 25 mililitros con un pH de 8,72. ¿Sí? Mire lo que estábamos haciendo. Con 10 mililitros, ¿cuánto fue el pH? 4,57. ¿De dónde salió este valor? Del equipo, del pHímetro. Pero yo también lo puedo calcular como lo hicimos ahora. Es decir, yo puedo hacer los cálculos para saber cuál es el pH, pero también el equipo me lo da. El equipo me dijo, es 4,57. Lo mencioné en el display. Pero yo hago los cálculos y es lo que acabamos de hacer, fue 4,57. Ahora vamos a mirar cuánto es el pH, nos tiene que dar este valor, cuando le ha adicionado 25. Es decir, en el punto de equivalencia. ¿Y cuál es el punto de equivalencia? Este salto, mire, este salto grande que se dio de pH. Mire. ¿De dónde? De 6,12 a 8,12. Ese salto grande que se dio de aquí hasta acá. En ese punto de equivalencia, pues vamos a sacar lo mismo, hacemos el mismo procedimiento que hicimos para los 10 mililitros. Voy a sacar las moles de NaOH en esos 25 mililitros. Entonces, parto del volumen multiplicado por la concentración, que es 0,1 molar. ¿Y qué es 0,1 molar? Mol por litro. Mire, mol por litro me está diciendo que es molaridad. Y esto lo voy a tener que relacionar con la cantidad de mililitros que hay en un litro. En un litro hay 1000 mililitros, entonces mililitros con mililitros se van, litros con litros se van, y finalmente, ¿qué obtengo? Moles de NaOH. O sea, esta es la cantidad de moles en 25 mililitros, porque partí de 25 mililitros. Ahora voy a hacer la misma relación. ¿Cuántas moles tengo al inicio? ¿Cuántas moles tengo en el cambio? ¿Cuántas moles tengo al final? ¿Sí? Al inicio, ¿cuántas tengo? Tengo 2,5 por 10 a la menos 3. Lo acabé de hallar. ¿De dónde salió este número? Vuelvo y repito, salió a partir de los 25 mililitros multiplicado por la concentración, que me lo da el ejercicio. Y las moles, como estamos hablando en el punto de equivalencia, son moles de base igual a moles de ácido, o sea que van a ser iguales las moles. Mire que son igualitas para llegar al punto de equivalencia. Cantidad molar es igual. Y aquí inicialmente pues no tengo nada. Ahora, en el cambio quiere decir que se consumió. Entonces se consumió, por eso coloco el signo negativo. ¿Y cuánto se ha dado del producto? Pues 2,50. Lo que se agota aquí, acá se ha formado. Y finalmente, ¿qué obtengo? Pues 2,50 por 10 a la menos 3 menos 2,50 por 10 a la menos 3 me da 0. Me da 0 acá. Y aquí obtengo la formación, la cantidad de moles de producto. Bien, así que en el punto de equivalencia las concentraciones tanto del ácido como de la base son 0. ¿Sí? Mire que aquí finalmente ¿cuánto me quedó? 0. ¿Cuál es el volumen total? El volumen total va a ser los 25 que habían iniciales del ácido en el beaker más los otros 25 mililitros que se adicionaron de la base de esta que estaba en la bureta. ¿Sí? Recuerde, le voy a colocar aquí, esta es la que está en la bureta y esta es la que está en el vaso. Entonces, en el vaso inicialmente había 25, más 25 que se adiciona a la bureta, pues tengo en total 50. 50 mililitros. Bien. La concentración del producto, ¿a qué va a ser igual? El producto es acetato, lo que se formó. ¿A qué va a ser igual? Pues va a ser igual a esas moles formadas, mol, sobre volumen. ¿Cuál es el volumen? Los 50 mililitros. Pero como molaridad es en unidad de litros, pues paso eso a litros.
Un litro tiene 1000 mililitros. Mililitros con mililitros se simplifican y voy a obtener mol por litro. Y mol por litro es M, que es molaridad. O sea que la concentración del producto en el punto de equivalencia es de 0,0500 molar. Bien. Ahora, el siguiente paso es calcular el pH de la disolución que resulta de la hidrólisis de esos iones, teniendo presente que la constante de la base para ese producto, que es una base, es de 5,6 por 10 a la menos 6. O sea, a ustedes le dan también o lo buscan, eso está tabulado, las constantes están tabuladas. ¿Por qué constante de basicidad? Esta vez significa basicidad. Eso me está haciendo referencia a que se formó una base. Mírenlo aquí, usted identifica ese ion con carga negativa que en últimas es un anión. De esa manera usted lo identifica. Bien. Entonces vamos a mirar esa constante de basicidad que está tabulada, que es 5,6 por 10 a la menos 10. ¿A qué va a ser igual? Pues va a ser igual a esos productos, ¿sí? Y voy a tener presente lo que se ha formado y lo que se ha consumido. Si yo tengo presente que aquí se ha inicialmente ese ácido, este es el ácido acético, le voy a colocar aquí una cantidad de X, ¿sí? Inicial, y una cantidad de bases se está adicionando, entonces voy a tener un X cuadrado. Y aquí voy a tener la base, es decir, el producto. Este es el producto, lo que se ha formado. ¿Y a qué va a ser igual? Pues lo que se ha gastado menos X, y eso ha sido restado con la concentración que acabamos de hallar del producto. Así que aquí me queda una ecuación cuadrática. ¿Por qué ecuación cuadrática? Porque está viendo usted un 2. Esta constante basicidad es un número. Va a ser igual a todo esto que le estoy señalando acá. Y usted debe despejar X. Al despejar X, le va a quedar OH, que es igual a 5,3 por 10 a la menos 6. Así que luego usted va a sacar el pH. Usted puede sacar el pH a través de esta concentración de OH. Entonces, me detengo a explicarles. El pOH pues va a ser igual a menos el logaritmo, ay, discúlpeme, aquí es igual a menos el logaritmo de la concentración de OH menos. Muy similar a como sacamos pH, sino que para el pH aquí es en relación a concentración de H más. Y para pOH es en relación a concentración de OH menos. Como con esta ecuación yo voy a sacar la concentración de OH, entonces reemplazo este número aquí, le saco el logaritmo negativo en la calculadora y voy a sacar el pOH, ¿sí? Y con otra formulita que me dice que pH más pOH es igual a 14, yo puedo sacar el pH. ¿A qué va a ser igual? El pH va a ser igual a 14, paso esto a restar acá, es igual a menos el pOH. ¿Y cuánto es el pOH? El que me dio aquí. Lo que usted le da aquí de pOH lo reemplaza acá, lo resta con 14 y obtiene el pH que le dio aquí 8,72. Es decir, que usted utiliza varias fórmulas para sacar el pH. En este caso, en el punto de equivalencia. ¿Preguntas?
¿no? Y vamos a hallar también el pH. Yo tengo una pregunta Sí, señor. con respecto, pues, al logaritmo. ¿Por qué puso el 14 y 14? Eso es una formulita. Es una formulita que se las doy y que es muy práctica. pH más pOH es igual a 14. Cuando tú tienes uno de los dos, simplemente lo sacas por resta. En este caso, tú tienes ya aquí pOH, lo reemplazas y por diferencia sacas el pH. El ¿Sí? pOH, ¿y cuál sería el pOH aquí? Pues, El pOH lo sacas de acá. El OH es 5,3. 5,3. Y sí, ese, 5,3 y por 10 ese a la menos 6. menos 6. Ajá. Y ese OH que va a ser igual. Mira, mira la otra formulita. Esta es otra. pOH es igual a menos el logaritmo de la concentración de OH menos. Entonces, cuando este O 5,3 sea, que se ya lo hallaste, multiplica por el 5,3 en la primera fórmula. no, sacas en la calculadora logaritmo negativo. Esto es menos el logaritmo de la concentración de OH. Ah, listo, entiendo. Ajá. Entonces, este Y ya la número otra, lo restas. Ya cuando saques aquí el pOH, lo reemplazas acá y lo restas con 14. Entonces, aquí ya sacas el pH, lo que es este. Serían dos fórmulas. pOH igual a menos logaritmo de la concentración de OH menos. ¿Cuál es el OH menos? El que hallaste acá. ¿Sí? Cuando ya obtengas el pOH, lo restas con 14 y sacas el pH, porque estás hallando el pH antes y en el punto y después del punto equivalente. ah, listo, listo. Okay. Estas dos formulitas les va a ayudar mucho. Esta y esta. Son muy prácticas. Junto con la que hicimos en la parte A, en donde el pH es igual a menos el logaritmo negativo de la concentración de H+. Ustedes miran, ay, profe, pero entonces, ¿por qué no lo sacamos directamente? Porque aquí no tenemos H+, aquí tenemos OH. Miren, tenemos OH, no tenemos por ningún lado H+, así que tenemos que hacer otro paso más. En la primera parte lo teníamos, entonces simplemente se reemplaza. Pero aquí ya no lo tenemos, o sea que toca, esta ecuación no nos va a servir aquí. Esta ecuación nos va a servir fue en la primera. Nos va a servir ahora es la de pOH. ¿Listo? ¿Y qué va a pasar después del punto de equivalencia? Es decir, después de los 25. Me están diciendo que hay 35 mililitros. Se adicionó 35 mililitros de la base, es decir, desde la uretra se abrió la llave y se adicionó un volumen de 35, es decir, se pasó de los 25. Entonces vamos a pasar esos 35 mililitros y llevarlo hasta moles por medio de la molaridad de la base. Lo mismo, mol por litro es la molaridad. Y el ejercicio me dice 0.1 molar de hidróxido de sodio. Lo relaciono ya con el volumen que adicioné, 35 mililitros. Como tengo que llevarlo a moles, paso esos mililitros a litros. En un litro hay 1000 mililitros. Mililitros con mililitros se van. Y litros con litros se van. ¿Y qué obtengo? Moles. Entonces ya no tengo molaridad, sino moles. Porque fue simplificado el volumen. Es decir, que cuando he adicionado 35 mililitros de la base fuerte que está en la uretra, eso equivale a 3,50 por 10 a menos 3 moles. Recuerde siempre, siempre hacer sus cálculos en unidades de moles. Así que vamos otra vez a relacionar las moles al inicio, las moles en el cambio y las moles al final. No se les puede olvidar esto. Siempre va a haber la relación inicio, cambio y final. Inicio, cambio y final. Al inicio, pues voy a tener 2,50 por 10 a la menos 3. ¿De dónde salió este número? Pues recuerden, este número salió del volumen por la molaridad. Y la base, ya la base, esta es la que está en la uretra, vuelvo y se lo escribo aquí, que es la que está en la uretra y que se está adicionando al ácido acético, esta es la base fuerte. Ya tengo 350 por 10 a la menos 3. Profe, ¿dónde salió ese 350? Lo acabamos de hacer.
sale a partir de los 35 mililitros que se adicionó por la molaridad. Y de producto aún no se ha formado nada. Ahora, hubo un cambio. Se gastó todo el ácido acético, ¿sí? Y voy a encontrar la formación de ese nuevo producto. Hago la resta, que me da 0. Hago la resta, que me da 1. Por favor, apaguemos el micrófono. Y acá tengo 250. ¿Por qué tengo este 250? Porque es la formación del producto, ¿sí? Entonces, mírenlo, finalmente, ¿qué? Se agotó todo el ácido. Ya se agotó. Ya todo lo que había en el beaker reaccionó. Todo reaccionó. Por lo tanto, ya no quedó nada. Quedó 0, no hay nada. Y voy a encontrar que de la base, como me pasé del punto de equivalencia, que fueron 25 y adicioné 35, es decir, que adicioné 15 de más, 15 mililitros de más, que equivale en moles a 1 por el a menos 3. Y en producto equivale a 250 por el a menos 3. Mientras el ácido se agotó completamente, se formó una cantidad en moles del producto. Entonces, nuevamente, hay el pH cuando ha adicionado 35 mililitros. Entonces, después del punto de equivalencia, se tiene dos especies en disolución que son los responsables de convertir la disolución básica, ¿sí? Que es este OH, OH menos, es decir, que proviene de la base, ¿sí? Proviene del hidróxido de sodio. Y el acetato, que es el que se ha formado, ¿sí? ¿Por qué encontramos esas dos especies? ¿Y por qué no encontramos al ácido? Porque el ácido se agotó, ya se agotó todo el del beaker, del vaso todo se agotó. ¿Qué me quedó? Exceso de base, mírenlo aquí, especie, me queda una especie junto con la otra que se ha formado, junto con el producto, ¿sí? Bueno, así que voy a encontrar un volumen total, como adicioné 15 mililitros de más, es decir, tenía 25 en el vaso y adicioné 35, en total tengo 60 mililitros. Así que yo voy a tener presente ese exceso de base con relación al volumen. ¿Ya cuánto tengo? Tengo 60. Es decir, las moles de la base dividido entre ese volumen total, que son 60 mililitros, multiplicado por lo que equivale un litro. Un litro equivale a 1000 mililitros. Así que aquí voy a observar que tengo mol por litro. ¿Y qué es mol por litro? Mol por litro es molaridad. Mírenlo acá. Molaridad. Porque estoy hablando de concentración. La concentración se identifica por los corchetes. ¿De dónde salió esa concentración? Pues salió de lo que quedó de más, ¿sí? De lo que quedó de más de base, porque se echó de más, se adicionó de más, dividido entre el volumen total. Y ahí yo obtengo la molaridad de la base. ¿Bien? Entonces, como yo saqué el valor de OH, pues voy a sacar el POH. Reemplazo ese valor en la ecuación de POH, le coloco logaritmo negativo en la calculadora y obtengo que el POH es 1,78. Pero como me están pidiendo el pH, entonces yo puedo hacer uso de la ecuación que les dije ahora. pH más POH es igual a 14. Si ya hallé el POH, o sea, tengo el 14 pues es un número que tengo que hallar, el POH. Entonces, lo que yo hago es despejar. pH, el interrogante, va a ser igual a 14 menos el POH.
porque está sumando, va a pasar al otro lado a dividir. Entonces, como ya tengo pOH, que es 1,78, este 1,78 lo reemplazo aquí. Va a ser 14 menos 1,78. Y al restarlo me da 12,22. Y mire que suena lógico. Después del punto de equivalencia, es decir, después de que pasó los 25 mililitros, hay exceso de base. Por lo tanto, el pH de la solución ya no va a ser ácida, sino que aquí voy a tener una solución. Esta es la abreviatura de solución. Esto es una solución básica. Básica. Ya no es ácida, porque mire el pH 12. ¿Sí? Recuerden que cuando uno habla de pH, uno va de una escala de 0 a 14. Y la mitad es 7. Entonces aquí voy a encontrar todo lo que es ácido. Y acá voy a encontrar todo lo que es básico. Y en el 7 voy a encontrar todo lo que es neutro. ¿Sí? Aquí en el 7 es neutro. Entonces, según lo que acabamos de hacer, el pH me dio 12, es decir, que está en este rango, en lo básico. La solución es básica, después del punto de equivalencia. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces continúo ya con el último tema para que ustedes puedan resolver el ejercicio 4, que hace referencia a equilibrio químico. Con lo que acabamos de ver, ayuda para hacer el ejercicio 3, que es titulación. Ahora vamos a mirar equilibrio químico. Equilibrio químico, entonces vamos a tener presente que muy pocas veces se va a presentar reacciones químicas en un solo sentido. ¿Cómo es un solo sentido? Miren la flecha, lo que vimos en la CIPA pasada. Toda reacción se va a identificar pues con una flecha. Voy a identificar los reactivos, las sustancias iniciales que están antes de la flecha y el o los productos que están después de la flecha. Entonces encontramos el sentido de la flecha que va de izquierda a derecha. Miren la punta de la flecha. Está haciendo referencia que aquí se está formando una nueva sustancia. Y dice que muy pocas veces de un solo sentido, es decir, una hacia un solo lado. Uno va a encontrar la mayoría de las veces en dos sentidos. Entonces, mire, flecha me está indicando que va de izquierda a derecha, pero que también el producto, es decir, de derecha a izquierda, se va a estar formando. Entonces yo voy a tener aquí doble flecha. Cada vez que le presenten esta doble flecha, le están haciendo referencia a que es un equilibrio químico. ¿Listo? Tan pronto como se forman algunas moléculas de producto, empieza rápidamente el proceso inverso, es decir, de derecha a izquierda, a reaccionar y a formar de nuevo las moléculas de reactivo. Por eso encontramos un equilibrio. Mientras que la reacción de arriba es de un solo sentido. Mire que no se devuelve. El agua no se devolvió a formar hidrógeno y oxígeno, mientras que en la segunda reacción usted observa que el HBr se está, ¿sí?, devolviendo. Aquí encuentro la flecha que va de derecha a izquierda, formando de nuevo hidrógeno gaseoso más bromo gaseoso. Miren los estados de la materia, gaseoso, gaseoso y gaseoso. Entonces, ¿qué es lo importante identificar en una reacción química? Que la mayoría de las veces sucede en dos sentidos, es decir, doble flecha, es decir, que estamos hablando de equilibrio químico. ¿Por qué? Porque tan pronto se forma el producto, se empieza a reaccionar para generar de nuevo el reactivo. El equilibrio químico se alcanza cuando las rapideces de las reacciones en un sentido y en el otro se igualan. Es tan rápido que ellas se igualan y las concentraciones de ambos permanecen constantes. ¿De quiénes? De tanto reactivos como de productos. Entonces vamos a encontrar lo siguiente. Para toda reacción química
en términos generales, por eso les coloco aquí en términos generales. Cantidad de A, cantidad de B, cantidad de C, cantidad de D. Es decir, A y B mayúsculas son reactivos, de izquierda a derecha, forma C y D mayúscula, pero que también esa C y D se devuelve a generar A y B. Por lo tanto, la constante de equilibrio, ¿a qué va a ser igual? Yo indico constante con la letra K, ¿sí? Y va a ser igual a los productos sobre los reactivos. Esto que tengo aquí está haciendo referencia a las concentraciones de los productos, y lo que tengo abajo, A y B, está haciendo referencia a las concentraciones de los reactivos. ¿Y qué significa estas letras en minúscula? Hace referencia a las moles, a la cantidad que reaccionó en moles del uno y del otro. A, mírelo aquí, A, B, C y D. Es decir, que cada concentración va a estar elevado a ese coeficiente, ¿sí? A, B, C y D son coeficientes. Y vamos a encontrar que esta ley, que es una ley de masas, se va a conservar la materia, cantidad de materia que entra es igual a la cantidad de materia que sale. Entonces, esta ley sí establece que para una reacción reversible, ¿reversible qué quiere decir? Que de un lado para el otro y del otro para el otro lado, es decir, que se puede devolver, que lo encuentro en equilibrio, esto es equilibrio o que es reversible, es lo mismo, equilibrio reversible. Estoy haciendo referencia a que vamos a tener una relación determinada de concentraciones, vamos a tener una relación de reactivos y una relación de productos. Mírenlo aquí, productos sobre reactivos. Esa es la constante de equilibrio, productos sobre reactivos. Y eso va a ser igual a una K, es decir, a un valor, una constante. Si uno divide los productos sobre los reactivos, me da un número. Eso es K, una constante de equilibrio. Aunque las concentraciones pueden variar, el valor de la constante para una reacción siempre va a permanecer constante, siempre y cuando la reacción esté en equilibrio y no vaya a cambiar la temperatura. Es decir, que a usted le cambien las concentraciones, ¿sí? ¿Eso va a implicar que le cambie el valor? No, va a quedar constante. Si estamos hablando de equilibrio. Si no estamos hablando de equilibrio, pues ahí sí va a cambiar la constante. Pero si estamos hablando de equilibrio, la constante va a ser la misma. Cuando nosotros estamos hablando de que todo está en el mismo estado gaseoso, en el mismo estado líquido, en el mismo estado sólido, pues vamos a hablar de un equilibrio homogéneo. Por ejemplo, ustedes aquí encuentran doble flecha. O sea, aquí están hablando de equilibrio químico. 2. Aquí encuentra estado gaseoso y estado gaseoso, es decir, están haciendo referencia a equilibrio homogéneo, porque todas las especies se van a encontrar en la misma fase. Y deben de observar si está balanceada la reacción. Aquí tengo 2 de nitrógeno, y aquí tengo 2 de nitrógeno, aquí tengo 4 de oxígeno, y aquí tengo 2 por 2, 4 de oxígeno, es decir, que la cantidad de materia es igual. Bien, ¿a qué va a ser igual la constante de equilibrio? Al producto sobre el reactivo. Entonces, NO2, que es el producto sobre el reactivo. Y miren que aquí yo tengo las moles. Tengo 2 moles y esas 2 moles, permítame que le haga esta flecha, son estas 2 moles de aquí. Y aquí tengo un 1, pero no se coloca el 1 porque es una mol que no se coloca, pero uno sabe que aquí hay una mol de este compuesto. Entonces aquí va a estar elevado a la 1, por eso me coloca el 1. ¿Bien? O sea, va a ser que la constante de equilibrio es producto sobre reactivo. ¿Bien? Entonces, esta C significa concentración.
de la constante de equilibrio y la concentración, las concentraciones molares, ¿sí? Cuando estoy hablando ya de gases, pues voy a hablar de, ya cambio el nombre de concentración molar y lo expreso en términos de presión parcial. ¿Por qué presión? Porque estoy hablando de gases, pero si no estuviera hablando de gases, estaría hablando de molaridad. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, moles de A en estado gaseoso se encuentra en equilibrio con una cantidad de moles de B, estado gaseoso. ¿Cuál es la constante de equilibrio? Productos, que es B, elevado a la B, sobre A, que es el reactivo, elevado a la A. Recuerden, esto es reactivos y esto es producto. ¿Sí? Esto es producto y esto es reactivo. De la constante de equilibrio siempre va a ser producto sobre reactivos. Y si estoy hablando de gases, pues a constante, ¿sí? Se va a cambiar la C por la P. ¿Por qué? Porque estoy hablando que ese Kp está indicando concentraciones en equilibrio expresada en presiones, ¿sí? Entonces va a ser la presión parcial de B a la B y presión parcial de A a la A. Es lo mismo, pero ya estoy hablando en términos de presiones. Y aquí les presento una ecuación que les va a ayudar mucho a hacer el ejercicio 4. Kp, es decir, esta constante en términos de presiones va a ser igual a la constante de equilibrio por R, que R es igual a 0,08221, multiplicado por la temperatura, y todo esto, todo esto está elevado al cambio de las moles. ¿Qué es cambio? Delta. ¿Cuánto cambió? Entonces, hablo que todo este número, es decir, si la temperatura, y esto hay que expresarlo en Kelvin, si la temperatura fue 320 Kelvin multiplicado por este número, esto lo multiplico y eso lo elevo al cambio de las moles. ¿Y cuál va a ser el cambio de las moles? Pues el cambio de las moles va a ser restar las moles de los productos gaseosos con los reactivos. Entonces usted tiene aquí gaseoso en productos y gaseoso en reactivos, resto las moles, es decir, B menos A. Eso es todo. ¿Ya? Van a ser diferentes cuando ese cambio de moles es igual a 0. O sea, la constante de equilibrio parcial, es decir, en términos gaseosos, va a ser diferente la constante de equilibrio en términos de concentración, ¿sí? Excepto para cuando el cambio de las moles es igual a 0. Ahí sí van a ser iguales. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, si ese cambio de delta N es igual a 0, pues todo número elevado a la 0, pues ¿qué me da? 1. Y 1 por Kc, pues me da el mismo Kc. Por eso tenemos que Kp va a ser igual a Kc. ¿Cuándo le dan iguales? Cuando delta S es 0. ¿Cuándo es delta S es 0? Cuando usted resta las moles de los productos menos de los reactivos. Y si al restar esas moles le da 0, pues ambas son iguales. ¿Sí? Por ejemplo, H2 gaseoso más Br2 gaseoso está en equilibrio, doble flecha, equilibrio, produciendo 2 moles de HBr. Entonces usted observa estado gaseoso, estado gaseoso, estado gaseoso. Por lo tanto, va a utilizar esta ecuación. ¿Sí? Y va a encontrar delta de N, moles de productos gaseosos menos moles de productos de reactivos gaseosos. Antes que nada, recuerden que siempre revise que su reacción esté balanceada. Una reacción que no esté balanceada no sirve de nada. Entonces aquí usted tiene cantidad de materia en hidrógeno 2 y cantidad de materia de hidrógeno en producto 2. Y de bromo 2 y también de producto 2, o sea que está balanceada. Y usted vaya del delta de N. ¿A qué va a ser igual delta de N? Pues va a restar los productos. Tengo 2. 2
en productos menos de reactivo tengo 1, una mol de bromo y una mol de hidrógeno, pues tengo aquí 2. Entonces 2 menos 2 me da 0. Pues por eso el delta de N aquí es igual a 0. Ese 0 lo reemplazo y obtengo que el Kp es igual al Kc. ¿Sí? Otro ejemplo de equilibrio homogéneo. Ácido acético más agua. Entonces ustedes observan aquí que hay acuoso, acuoso, acuoso y aquí el agua está líquida. ¿Sí? Ustedes van a sacar la constante de equilibrio. La constante de equilibrio aquí va a ser igual, productos sobre reactivos. Todo esto tenemos que son los productos. Y lo va a dividir entre los reactivos. Tengo que todo esto son los reactivos. Aquí permítame que se me fue. Ya. Tengo que todo esto son los reactivos. Te lo voy a escribir acá para que lo tengan presente. Así que ¿a qué va a ser igual la constante de equilibrio? Productos sobre reactivos. Productos, mírenlo aquí. Acetato y H3O más, que se llama ion protonio. Y los reactivos, ácido acético, mírenlo aquí, y agua. ¿Sí? Resulta que cada vez, ojo con esto, cada vez que ustedes a 1, ¿por qué? Porque la concentración del agua es mucho mayor que las otras especies, por lo tanto, no se va a tener en cuenta. Siempre las demás concentraciones van a ser muy bajas. Entonces uno, cuando ve que tiene agua la reacción, uno dice que esta concentración es igual a 1, porque pues va a ser muy alta comparada con las demás. Entonces no la tengo en cuenta aquí, mire, tengo en cuenta al acetato, al ion hidrógeno y al ácido acético. Y 1 por ácido acético, pues va a ser al ácido acético. Entonces uno puede tener expresiones, y aquí vamos a tener ejercicios, para expresar Kc y expresar Kp. Yo puedo tener HF más agua en equilibrio con H3O más F2 menos. Tengo otra reacción, 2NO, que es óxido de nitrógeno gaseoso más O2 gaseoso en equilibrio con 2NO2 gaseoso. Otro, puedo expresarla con la Kc y Kp del ácido acético más etanol en equilibrio y me produce un acetato de etilo, es decir, un nuevo compuesto, ¿sí? Más agua. Entonces, si yo necesito expresar Kc y Kp, ¿cuál es la estrategia? Tome en cuenta que la expresión Kp solo se aplica a reacciones entre gases. Entonces usted observa, donde hay gas, va a expresarlo como Kp. Donde haya gas, va a expresarlo como Kp. Entonces aquí observo que la B la puedo expresar como Kp, porque es la constante de equilibrio en términos parciales de gas. Entonces aquí voy a expresarla en términos de Kc. ¿Y cuál va a ser? Va a ser igual a todos los que son productos, mírenlo aquí, productos, sobre los reactivos. Y el reactivo es HF. ¿Por qué no tiene agua? No tiene agua porque habíamos dicho que el agua es igual a 1. En la segunda, no vamos a expresarla en Kc, sino en K, ¿sí? P. ¿Por qué Kp? Porque está en estados gaseosos. Distinto a la primera. En la primera no había estado gaseoso, entonces esto se transforma a Kp. ¿Y a qué es igual Kp? La presión parcial del NO2 elevado a la 2 dividido entre la presión parcial del reactivo, que es NO
a la 2 por el oxígeno, por la presión parcial del oxígeno. ¿Listo? Y la tercera, yo no tengo gas, tengo acuoso y agua. O sea que lo voy a expresar en términos de Kc. ¿A qué va a ser igual Kc? A todo esto, que son los productos, pero mire que aquí tengo agua. Esta agua, aquí la concentración va a ser igual a 1. O sea que en última me va a quedar solo en términos de uno de ellos. El agua es igual a 1. Y abajo, ¿qué me queda? Pues me queda ese ácido más ese etanol, o sea, los dos reactivos. ¿Listo? Usted puede tener un ejemplo de un proceso en equilibrio, observa los estados gaseosos, ¿sí? Observa si la reacción está balanceada, le están dando concentraciones de cada uno de ellos, le dan la concentración de los dos reactivos, le dan concentración del producto y le pide el valor de Kc. Entonces, como le dan las concentraciones, usted lo que hace es reemplazar productos sobre reactivos. Productos que es NO2 elevado a la 2 dividido entre NO elevado a la 2 multiplicado por el oxígeno. Reemplaza los valores de cada uno de ellos, ¿sí? Que el ejercicio de lo está dando. Entonces, NO2, ¿sí? Le están diciendo que aquí tiene que es 15,5. Mírelo acá. Usted lo reemplaza y lo eleva a la 2. ¿Por qué lo eleva a la 2? Porque estos dos son las moles del producto. ¿Listo? Y acá reemplaza a cada uno de los valores que le da el ejercicio. Usted multiplica estos dos y ese va a ser el denominador, queriendo decir que lo va a dividir a este 15,5, que ya lo he elevado a la 2, o usted coloca todo en la calculadora con paréntesis y le da un valor de Kc de 6,44 por 10 a la 5. Nunca la constante de equilibrio va a tener unidades. Nunca. Y usted observa aquí que tiene un número muy grande, 10 a la 5, es muy grande. ¿Sí? Esa gran magnitud, pues, es congruente con la alta concentración del producto. Mire el producto, NO2. Si usted compara, 15 es mucho mayor que 0,1 y mucho mayor que 0,05. Por eso el Kc es mayor. El Kc quiere decir que la constante de equilibrio le está dando a entender de que se está dando mucho producto. ¿Listo? Aquí tenemos otro ejercicio, por ejemplo, del metanol. El metanol se produce a partir del dióxido y del hidrógeno, ¿sí? Entonces, me están diciendo que hay una constante de equilibrio, que hay una temperatura, entonces que hay el Kp. ¿Por qué el Kp? Porque aquí observo que hay gas, aquí hay gas y aquí hay gas. Yo saco ese Kp a partir de la fórmula que ya les dije. Si les dan Kc, puede hallar el Kp. Entonces va a ser igual el Kp igual al Kc por 0,0821 por la temperatura, acuérdense que esto es multiplicación, elevado todo al delta de n. Entonces debe sacar aquí el delta de n. ¿A qué va a ser igual el delta de n? Moles de los productos gaseosos menos moles de los reactivos gaseosos. Identifica que aquí hay una mol, ¿sí? Y que aquí vamos a tener 3 moles. Entonces, una mol del producto menos 3 moles de reactivos. Esto le da 1 menos 3 es igual a menos 2. Debe tener cuidado con los signos, porque esto es producto y esto es reactivo. Hay más moles, aquí hay 3 moles de reactivo. Es decir, que hay más moles aquí y acá en productos tengo que hay una mol. Una mol. Entonces yo resto
resto moles de productos con los reactivos y me da -2. Ya cuando tengo ese -2 y debo pasar la temperatura Kelvin, no pueden trabajar temperatura en grados centígrados. Esto lo tengo que pasar a Kelvin. Entonces, esto lo pasan a Kelvin. ¿De qué manera? Usted ya lo vieron en la primera tarea. Lo suma con 273 y le da 493 Kelvin. Esa temperatura la va a reemplazar, ¿sí? Aquí. Lo multiplica por R. Todo esto lo eleva a la -2. Lo multiplica por la constante de equilibrio y obtiene el Kp. Listo, jóvenes. ¿Preguntas? Yo tengo una preguntita. ¿Qué es lo que significa la K con el subíndice de la P? Sé que la otra es constante de equilibrio, La pero Kp es esa... constante de presión parcial, en términos de parciales. ¿Y por qué parciales? Porque cuando tú tienes la reacción con especies gaseosas, ya en términos se está hablando de presiones, presión de cada una de las especies, sea de reactivo o de productos. Entonces tú hablas de presión parcial, K sub P. Cuando no están en gaseoso, puede estar acuoso, puede estar líquido, puede estar sólido, tú hablas de constante de equilibrio, K sub C. Es una es K sub P y la otra es K Entiendo. sub P. Es por los... Es presión parcial. Sí, presión parcial. La constante de las presiones parciales. Ajá. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Yo ¿No? tengo una pregunta. ¿La grabación usted nos las envía en esta semana? Yo la envío mañana mismo en la mañana. Listo, entiendo. Muchas gracias. Sí, por favor, deténgase, tal vez hay manejo de muchos conceptos, pH, constante de equilibrio, titulación, reacciones, entonces vayan despacio, la vuelven a mirar y pues los estaré esperando en los foros y en los espacios sincrónicos que tenemos, por ejemplo, los lunes de 8 a 12. Entonces, pues no sé si hay otra pregunta. ¿No? Ok, Alcira. No, señora, por el momento no. Ok, entonces voy a detener la grabación y les voy a enviar el enlace, listo, a cada uno de sus correos. Se lo envío tanto al del curso como al institucional. Bueno, muchas gracias.